Ya, bienvenidos chicos, buenas tardes. Espero que estén bien, espero que hayan tenido un bonito fin de semana. Vamos a empezar con la clase de hoy, ya donde vamos a continuar con lo que son los fenómenos ondulatorios, específicamente de la luz, ya, porque acuérdense que teníamos las ondas mecánicas, que pues, son las ondas mecánicas como el sonido, y las ondas electromagnéticas, que en este caso es la luz, donde donde se cumplirán en ambos los mismos fenómenos, pero tienen distintos efectos, ¿ya? Eso lo van a ver específicamente cuando veamos el efecto Doppler, ¿ya? Entonces, estamos hablando de dos puntos importantes, que es el tema de la difracción, ¿ya? Para después explicar lo que es la interferencia, y ahí explicar lo que es eh, lo que es el experimento de Thomas Young, ya que ya hemos hablado antes de él, pero no habíamos explicado de cómo funciona. Para eso hay que entender primero qué es la difracción, que tal como dice aquí, es la propiedad que posee una onda de rodear los objetos que se encuentran en su camino para continuar propagándose, ¿ya? Como vemos aquí, en el caso de las ondas mecánicas, que son las olas, estas ondas se van acomodando, ¿ya? De tal manera que se van, ¿cómo decirlo?, se van expandiendo independientemente de que la rendija sea muy pequeña. ¿Se dan cuenta aquí? Resulta que aquí está pasando una onda y se encuentra con ese obstáculo que es la rendija, que es un pequeño espacio muy chiquitito, y después empieza a acomodarse hacia los lados. ¿Ya? Eso es lo que es la difracción. Lo importante, eso sí, es que ahora la nueva fuente de ondas corresponde a esta nueva rendija. ¿Ya? Por si acaso, a esa rendija. Es decir, aquí es como por ejemplo, todo este tema de la difracción sucede en todas las rendijas de las puertas. Yo tengo una puerta ahí, o más que nada, imagínense en la parte de closet. No me imaginé algo loco. Pero bueno, ahí resulta que hay un hoyito, por ahí, hay un hoyito, y si es que, por ejemplo, alguien estuviera dentro del closet y gritara así como, ¡Hey, Claudio! Eh, la, la- del, ah, yo escucharía que el sonido proviene de la rendija, no de la voz de la persona, sino que de la rendija. ¿Ya? Eso es lo que se refiere a lo que me refiero cuando estoy hablando de que aquí se genera una nueva fuente de ondas. Es como si percibiera yo de que el sonido viene de la rendija del closet, más que nada, no de una persona específica. Vamos a ver en el chat, parece que están diciendo algo. Uh, un buen ejemplo de difracción es la señal de internet. Claro, también estás ahí, que ustedes podrán decir de repente, oye, ¿por qué hay zonas donde tengo internet, zonas donde no tengo internet? Es por el tema de la difracción que finalmente las ondas de internet se reflejan en las paredes, de repente se refractan en las ventanas, y hay zonas donde no se alcanza a acomodar, más que nada, ¿ya? Tal como se muestra en esta parte de aquí, bueno, aquí en el caso es el agua, que no se entendería mucho, pero si esto fuese ondas electromagnéticas, por ejemplo, la onda se refractaría, pero habrían zonas que no alcanza a tomar, o sea, que no alcanza a abordar tanto, que serían estos puntos de aquí, por ejemplo, ¿ya? O estos puntos que están por aquí. El tema es que van a haber puntos donde llegan de manera más débil y otras que llegan de manera sin problemas, se podría decir, ¿ya? A ver, eso por ahora, no. Eso es lo que es el tema de la difracción. Luego hablé de lo que era el tema de la interferencia, que resulta que estas ondas uno se puede sobreponer sobre, ponlo más Jorge, pon tu nombre nomás, uno puede sobreponer las ondas, ¿ya? De tal manera que se genera una interferencia, ¿ya? ¿Qué es una interferencia? Resulta que lo que vamos a hablar aquí, antes de qué tipos de interferencia existen, vamos a ver ese efecto. Aquí vamos a considerar esta onda, que es una onda mecánica porque se transporta en lo que es el resorte. Y si se dan cuenta aquí, dos ondas se sobreponen, ¿ya? Aquí resulta que tenemos un valle que después se refleja y se transforma en monte, y llega a otro monte, y va a haber un punto donde se suman y hacen una onda más grande, y después se separan. Eso es lo que es la interferencia, que en este caso es la interferencia constructiva. Dos ondas que están en fase, es decir, que es un monte con un monte, por ejemplo, que también puede haber sido un valle con un valle, resulta que se sobreponen entre sí y generan una onda más grande, ¿ya? Interesante que quiero que vean, vamos a ver,
es que se fijen en la altura. Aquí su altura es más o menos por acá, un cuarto del cuadrado. ¿Ya? Y resulta que una vez que se van sumando, pasan a la mitad de un cuadrado. Se suma, ¿ya? Si uno era un cuarto y el otro también era un cuarto, se suman y hacen el doble finalmente. Y llegan a la mitad del cuadrado. Eso es lo más importante aquí. Eso es lo que es una interferencia constructiva, ¿ya? Tal como se ve aquí, resulta que en la interferencia constructiva tenemos un monte con un monte. Al momento en que se juntan, tengo el monte A y el monte B. Una vez que se juntan, hacen el monte A más B. Pasa un instante de tiempo después y se llegan a separar. ¿Ya? Tal como dice aquí, si las ondas están en fase, la interferencia se denomina constructiva. En este caso, la amplitud de la onda resultante es la suma de las amplitudes individuales de cada onda. Recuerda que la amplitud era lo que es la distancia entre el punto de equilibrio y el monte en este caso. ¿Ya? Donde en un principio aquí por ejemplo teníamos una amplitud de medio metro, imagínense, amplitud de medio metro, y el momento en que se juntaron, se sumaron esas dos amplitudes y hicieron una amplitud de 2 metros. Eso es una interferencia constructiva. ¿Ya? Esto pasa en el sonido, esto pasa en la luz, esto pasa en todo tipo de ondas finalmente. ¿Ya? Eso es lo importante. Eso sucede. En el caso, bueno, también está lo que es el caso contrario, que tal como dice aquí, si las ondas están en desfase, la interferencia se denomina destructiva. En este caso, la amplitud de la onda resultante es la resta de las amplitudes individuales de cada onda. Entonces, por ejemplo, aquí resulta que tenemos un monte y aquí tenemos un valle. En el momento en que se juntan, en el momento en que se hace una interferencia, se suman entre sí, pero uno va abajo y el otro va arriba. Entonces finalmente se resta y hacen esto lo que es una interferencia destructiva donde no hay nada finalmente. ¿Cómo podemos ver eso? A través de lo que es esta simulación de acá, si no me equivoco. Vamos a ver, tenemos aquí el valle que se vuelve monte y ahí ponemos el monte. Miren, aquí este es el momento donde se van a juntar esta amplitud con esta amplitud. Antes, cuando esas dos amplitudes se juntaban estaban en fase, o sea, cuando es monte con monte, se suman y hacen uno más grande. Pero aquí estamos hablando de un caso contrario. Es un monte que se va juntando con un valle, donde en vez de sumarse se van a restar. Ahí es donde estaba la línea recta, ahí es donde se estaban en desfase, y ahí resulta que se restaron y no hubo nada, se podría decir. Miren, de nuevo. Tenemos aquí el valle, que se transforma en un monte para arriba, y va a haber un punto específico donde se están en desfase, se sobreponen entre sí y generan esto, lo que es simplemente el resorte sin monte ni valle, sino que totalmente recto. ¿Ya? Después se separan y cada uno sigue su camino. Eso es lo que es lo que es la interferencia. ¿Ya? Insisto, esto también pasa en lo que es el sonido, lo que es la luz, etcétera, etcétera. En el caso de la luz, o sea, del sonido, perdón, así es como funcionan los... así es como funcionan, por ejemplo... un segundo, ¿por qué no? Ya, perfecto. Así como de repente cuando hay mucho ruido en ambiente, estamos en un estadio, por ejemplo, y hay mucho, mucho ruido, el sonido que tú provocas genera una interferencia destructiva o constructiva dependiendo del caso. Cuando uno no escucha a las demás personas es porque se genera mucha interferencia entre sí y puede generar lo que es la interferencia destructiva y por eso uno no escucha a los demás. Pero también se puede generar lo que es la interferencia constructiva, que es en el caso de los coros, por ejemplo, que hablan con el mismo, perdón, cantan con la misma nivel de voz, con el mismo ritmo, el mismo tono, y resulta que se hace una onda, se genera la interferencia constructiva y por eso se escucha más fuerte, ¿ya? Es por eso también que de repente en, lo- en las salas de cine tienen distintos parlantes ubicados en lugares estratégicos para que en el centro se escuche más fuerte, lo más fuerte posible, ¿ya? Es por eso que finalmente lo que es la posición donde uno imita el sonido es súper importante. También sucede lo contrario, que uno puede tener
es la interferencia destructiva, que son los audífonos con cancelación de ruido, se podría decir, ¿ya? Que finalmente lo que hacen es emitir, ahora los más avanzados, los más top de lo top, lo que hacen es percibir el sonido de afuera a través del micrófono y reproducir ese sonido a tu oído, pero con distintas características, para así cancelarlo con lo que tú realmente ibas a escuchar. Es algo complejo, es algo muy difícil y por lo tanto estos audífonos no son baratos. Hay unos que son mejores que otros, claramente, pero ese es cómo funcionan a través de la interferencia destructiva. Emitir el mismo ruido o un ruido por lo menos parecido para poder cancelarlo a través de lo que es la interferencia destructiva. ¿Ya? Eso en el caso del sonido. En el caso de la luz, así como en el sonido, lo que es harto sonido es una presencia de ondas mecánicas y lo que es la falta de sonido es una cancelación, por ejemplo, de ondas mecánicas o simplemente que no haya mecánicas. Aquí resulta que en la luz vamos a poder ver escenas donde se genera luz, o sea, donde hay luz finalmente, donde hay ondas electromagnéticas, como también puedes ver zonas donde estas ondas se cancelan y generan oscuridad. Entonces es súper raro imaginarse eso porque es como si yo pusiese dos linternas juntas y se cancelaran entre sí. Y es como si apuntara dos linternas en un mismo punto, se cancelan y en vez de luz veo oscuridad. Es algo así, ¿ya? Pero no es algo fácil de realizar. Es tal como dice aquí, eso significa entonces que cuando tenemos luz más luz se genera sombra. Si ilumináramos un punto sobre una pantalla con dos fuentes de luz al mismo tiempo, ¿sería posible crear zonas de oscuridad? Eso es lo que es el experimento de Young, ¿ya? Ahí pude demostrar que la luz se podía interferir constructiva y destructivamente y que por lo tanto era una onda. A través de este experimento ahí dijeron recién, la luz no es una partícula, sino que es una onda. Porque ahí acuérdense lo que habíamos hablado de la historia de la luz, este experimento era el que Newton no podía explicar para nada. ¿Ya? ¿En qué consiste? ¿Para qué vamos a ver estas imágenes si podemos ver una simulation? Vamos a ver, ¿dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejaste, Claudio Rosas? Un segundito, creo que este. Sí, este era. ¿Ya? Mira, les explico. Les explico. Aquí, como estamos hablando de ondas, tanto mecánicas como electromagnéticas, podemos ver esto, por ejemplo. Aquí tenemos dos fuentes de ondas distintas donde van a haber zonas donde se generan olas y donde estas olas se cancelan, simplemente por el mero hecho de que se interfieren entre sí. Por ejemplo, a ver, vamos a ver. ¿Cómo hago para que sea algo continuo? Vamos a ver, vamos a tirar hartas botas en este caso. Esto representa las olas que se van presentando, por si acaso. Vamos a poner esto aquí. Y miren. ¿Se dan cuenta? Hay zonas donde siempre hay como... no me funciona esto. Lamentablemente no me funciona. A ver. Vamos aquí. Esto. No es el sonido. Esto es luz. Si se dan cuenta, aquí hay distintas fuentes. Donde lo que es verde es donde hay una presencia de luz y lo que es negro sería una ausencia de luz. Si se dan cuenta, van a haber zonas negras que son de oscuridad y otras zonas que son con luz, que eso es lo que sucede con el tema del experimento de Thomas Young. Aquí resulta que la luz se genera una interferencia constructiva y destructiva en ciertas zonas. Donde está la parte de negro es donde se genera la interferencia destructiva, mientras que las zonas con verdecito, ahí es donde se genera la interferencia constructiva. A ver si no me equivoco. Miren aquí, hay un cierto punto, de un segundito, y aquí, miren, aquí por ejemplo, puedo ver que aquí hay una presencia de onda, ¿ya? Y es fuerte, se puede ver, ¿ya? Donde aquí hay montes y La valles. frecuencia está muy alta, algo así. La amplitud es alta más que nada, y la frecuencia también se podría decir. Pero si me voy aquí, a esta zona específicamente,
ahí ya como que es más tranquilito, si se dan cuenta. Esta es la más que nada lo que es una zona donde se genera la interferencia destructiva. Aquí las amplitudes se suman, generan algo grande. Mira, vamos a ver si puedo desactivar esto. Ya, esto sin que se junten. Esto es la onda de luz normalmente. Ahora voy a agregar otra. Ya, y se genera este fenómeno finalmente. Aquí, ahora si se dan cuenta, es más grande que antes. ¿Ya? Y hay zonas donde se genera esa cancelación. O sea, en la luz depende la frecuencia y la amplitud de la onda según donde se presencia una intensidad lumínica de la luz, algo así. Es que claro, ahí me equivoqué yo en la parte negra y la parte azul, y la parte verde, por si acaso. Vamos a elegir azul porque dije azul. Ya, aquí me equivoqué porque, mira, aquí esto representa una onda electromagnética, específicamente, se dan cuenta aquí que va subiendo y va bajando. ¿Ya? Que si se dan cuenta, vamos a disminuir un poquito la amplitud. ¿Disminuyó? Sí, disminuyó. ¿Ya? Si se dan cuenta, aquí tenemos la onda, aquí tenemos su amplitud y tenemos su frecuencia. ¿Ya? Si yo aplico otra luz, se dan cuenta, vamos a dejar que avance un poquito, va a haber zonas donde aquí, mira, si se dan cuenta, se generó una interferencia constructiva. La amplitud creció. Miren, lo voy a sacar. Una vez que vea solamente la onda de esta fuente, la amplitud disminuyó. Voy a añadir esta. Resulta que aquí se van sumando y la amplitud aumentó. Ahí está sucediendo la interferencia constructiva. Pero en esta zona de acá, ¿ya? Se dan cuenta que es la parte más pequeñita, tenemos una amplitud mucho menor. Voy a quitar esto. Y resulta que la amplitud en ambos, no, tengo que dejarla a la misma altura. La amplitud en ambos es la misma. Voy a agregar esto. Y resulta que en uno aumentó, que es en el caso de gris, y en el otro disminuyó, que es en el caso del negro. ¿Ya? Ahí es en estas zonas donde está sucediendo interferencia destructiva, y en estas zonas que son más, que se ven más claras, se ven menos borrosos, es donde está sucediendo la interferencia constructiva. ¿Ya? Que finalmente eso también lo puedo traducir simplemente en vez de tener dos fuentes distintas. Voy a ver el chat. En vez de tener dos fuentes distintas, puedo ver eso mismo mezclándolo con el fenómeno de la difracción. Miren, fíjense, aquí voy a tener two slits, slit white, aquí. Voy a activar esta cosa. Necesito que sea luz. Two slits with, aquí sí. ¿Ya? Aquí va a pasar exactamente lo mismo, solo que en vez de tener dos linternas, tengo una sola linterna. Esto es sonido. Ahora sí. En vez de tener dos linternas, tengo una sola linterna, pero que se generan dos difracciones distintas. Y ahí sucede exactamente lo mismo. Resulta que van a haber zonas que tienen una mayor amplitud y zonas que tengan una menor amplitud. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que es el fenómeno que les había mostrado antes, que uno, al tener una pantalla aquí con dos figuritas, uno podría pensar que, resulta entonces que simplemente voy a ver voy a dar un poquito más de contexto. Si tengo aquí una linterna y aquí tengo una pantalla que tiene unos hoyitos, que son estos dos hoyitos que tenemos aquí, ¿ya? Tal como se ve ahí. Uno antes pensaba, entonces activo esto y voy a ver el círculo y el cuadrado en la pantalla, en esta segunda pantalla, que es la de aquí. Pero en vez de eso resulta que vemos un patrón. ¿Por qué se ve ese patrón? Bueno, simplemente por el mero hecho de que estos, en la luz, al pasar en estas rendijas, en estos hoyitos, se difracta, tal como vemos aquí. Y al difractarse, empieza a generar interferencias constructivas e interferencias destructivas en las nuevas fuentes de ondas, es decir, en estas ondas que se generan aquí, más allá de los hoyitos. Y por eso es que vemos este patrón y no vemos simplemente el círculo
y el cuadrado. ¿Ya? Eso es lo que es el experimento de Thomas Young, y gracias a este experimento se dieron cuenta recién, la luz es una onda en verdad. Y después, a medida que fueron avanzando, se empezaron a decir, es una onda, y además es una partícula. ¿Ya? Así fue como empezó todo, se podría decir, toda la discusión. ¿Hay alguna duda? Más que nada, si que alguien no haya entendido algo, dígame nomás, no hay problema. Profe, Ujú. el patrón que, por ejemplo, el que me estoy refiriendo a la figura que está acá. Sí, ya. Eh, el patrón que se va a reflejar en el cuadro, en el segundo cuadro, va a depender de la figura que se esté reflejando de la luz, ¿o no? Claro, claro. Porque, por ejemplo, yo puedo poner esto más chiquitito y vería simplemente el circulito. Si, por ejemplo, pongo solo el círculo, va a resultar que veo solamente este patrón de circular. Si pongo solo el cuadrado, voy a ver un patrón más cuadrado. Si pongo varios cuadrados, por ejemplo, voy a ver todo ese tipo de patrón, o sea, varios circulitos así. Si pongo esta personita así, vamos a ver cosas muy distintas, más que nada. Y todo va a depender del tamaño también, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que sí, el patrón va a depender mucho de las figuras que estén presentes. ¿Ya? Y también de su tamaño. Por si acaso. Buena pregunta igual, muy buena pregunta. Ya chicos, avanzando un poquito más, ¿ya? Luego de ya tener claro lo que es la interferencia de la luz, está también lo que es el efecto Doppler, ¿ya? ¿Qué es el efecto Doppler? Bueno, experimentémoslo primero que todo. El efecto Doppler es lo siguiente. Voy a ver si es que puedo compartir el sonido de la computadora, y vamos a escuchar un auto de la Fórmula 1 pasar rápidamente desde un extremo a otro. Ya me dice si es que no escuchas para ver si es que puedo arreglar algo. Ya, escucho bien. Resulta que en un momento escuchamos distinto a medida que se iba acercando, y cuando se iba alejando, esto es el efecto Doppler. Está relacionado harto con lo que es el sonido. Un segundito, ¿no? Ahí lo que hay que entender es que el sonido, recuerden que es una onda, primero que todo. Pero en el caso del sonido, dependiendo de la frecuencia, uno va a tener sonidos más agudos y otros más graves, ¿ya? Mientras más frecuencia tenga, más agudo va a ser. Mientras menor sea la frecuencia, más grave va a ser. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo un aparato, una aplicación, que genera un sonido, simplemente, si se escucha ahí. Yo lo que voy a hacer ahora es aumentar la frecuencia. A medida que aumenta la frecuencia, se escucha más agudo. Ahora, si lo bajo, se escucha más grave, ¿ya? Eso es con respecto al sonido. Y eso es lo que sucede en la relación con el auto. Si se dan cuenta, en un principio teníamos un sonido agudo y de ahí grave. Entonces aquí resulta que el efecto Doppler, que está, ¿cómo decirlo? En honor al científico, al físico Doppler, resulta que él empezó a descubrir, dice aquí Gonzalo, por lo que entiendo, el efecto Doppler es sonido de un objeto que depende de la propagación de la onda, la frecuencia y la longitud de la onda. Sí, también depende, tal como dice ahí Gonzalo, depende de cómo uno perciba el movimiento. Aquí resulta que el auto de la Fórmula 1 se va acercando a nosotros y por lo tanto produce un sonido más agudo. Y cuando se va alejando de nosotros, produce un sonido más grave. Si nosotros fuésemos a exactamente la misma velocidad que él, es decir, encima del auto, escucharíamos el sonido de igual manera, independientemente de qué velocidad va, porque nosotros estamos yendo a la misma velocidad que él. Entonces aquí depende mucho de cómo se va moviendo la fuente de onda, tal como dice acá. El sonido emitido por una fuente en movimiento
como una ambulancia o el motor de un automóvil, que se acerca a alguien, se escucha, se percibe, perdón, más agudo, con mayor frecuencia, que cuando el foco se encuentra en reposo. O sea, que cuando la fuente se encuentra en reposo, perdón. Al contrario, cuando la fuente, es decir, el auto, se aleja, se oye un sonido más grave, de menor frecuencia. El paso de un auto Fórmula 1 junto a los micrófonos de la pista ilustra perfectamente este fenómeno, y es cada vez lo que es recién lo que vimos recién, más que nada. ¿Por qué sucede esto? Porque a medida que se va acercando, aquí, por ejemplo, a medida que el auto se va acercando, mmm, es complicado explicarlo. Es complicado explicarlo. Pero, miren, el tema es que esta simulación, o sea, este ejemplo no me sirve, por eso está muy corta. Miren, el tema está que, a ver, no, voy a tener que seguir explicando, ¿ya? Pero bueno, esto es lo que es el efecto Doppler, que a medida que se va alejando, la longitud de onda y la frecuencia se va percibiendo de manera distinta, porque lo que hace el sonido es emitir la onda, por ejemplo, pero cuando se va alejando el emisor, es decir, además de que yo voy emitiendo la onda con un cierto ritmo, yo me voy alejando, ¿ya? Es decir, la frecuencia que uno percibe va a ser distinta dependiendo si uno se va acercando o se va alejando. Ahí después tengo un GIF que va a explicar mejor eso, ¿ya? A ver, es lo que pasa con los aviones. ¿En qué sentido, Gonzalo? Es más que nada lo que pasa con las ambulancias, con los bomberos, que de repente cuando se van acercando uno lo escucha distinto y cuando se va alejando lo escucha de manera más grave, ¿ya? El tema está que esto es con respecto al sonido. Nosotros nos queremos enfocar con respecto a la luz. A la luz. Importante detalle. Profe, Dígame. de hecho también el efecto Doppler depende también de la velocidad del objeto que se está moviendo y también de la velocidad del sonido, que es más rápido que el objeto que se está moviendo. Sí. Claro, claro, o sea, también depende del movimiento de la persona que escucha, por si acaso. Por eso se habla siempre de lo que es el movimiento relativo, ¿ya? Porque yo podría moverme a la misma velocidad que el auto Fórmula 1, ya, él. y, y yo percibiría el sonido del motor de igual manera, porque finalmente nos estamos moviendo al mismo ritmo, ¿ya? Pero si, por ejemplo, no sé si les ha pasado de repente que están en la carretera, por ejemplo, y un auto va en sentido contrario a ustedes, y como que uno lo escucha súper rápido, así, ¡vum! Se podría decir. Eso es porque finalmente el movimiento relativo es mayor. Yo me estoy moviendo hacia al frente y esa otra persona está moviendo hacia atrás, ¿ya? Y como ambos nos estamos moviendo, esa percepción del sonido llega a ser mucho más notorio, ¿ya? Pero bueno, insisto, ¿qué creen ustedes? Si es que yo estoy hablando de que finalmente esto sucede porque son ondas, yo les pregunto, si es que yo hablo de la luz, ¿qué efectos tendrá con respecto a la luz? ¿Qué tendrá de distinto? Si los sonidos, yo percibo sonidos más graves y más agudos. ¿Qué pasa en el caso de la luz? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasa en el caso de la luz? ¿Qué cambia si hago exactamente lo mismo y considero la luz? Y aquí estoy hablando de la frecuencia también. Acuérdense, aquí lo que va cambiando es la frecuencia. ¿La ¿Qué tenía magnitud que, o qué tenía como que el poder ver? de la luz? ¿Qué definía la frecuencia de la luz? Me parece que alguien me respondió. ¿Qué definía la frecuencia de la luz? El color de la luz. Muy bien, Matías. Muy bien, Matías. ¿Ya? Eso es lo que va sucediendo aquí con el caso del efecto Doppler. ¿Ya? Miren, como el efecto Doppler es un efecto relacionado con las ondas, y la luz también es una onda, también tiene efectos ópticos. Hay que tomar en cuenta que la luz roja está relacionada con las ondas electromagnéticas de menor frecuencia, mientras que la de color azul tiene una frecuencia mayor. Cuando una fuente lumínica se acerca a un receptor, el receptor percibirá un color azul, mientras que si se va alejando, percibirá, perdón, aquí me equivoqué. El cuando una fuente lumínica se acerca al receptor, sí, mientras que si se va alejando percibirá un color rojo. Me haya equivocado, lo lamento mucho. Haya puesto exactamente lo mismo.
¿Ya? Entonces aquí muestra eso. Si se dan cuenta, a medida que se va acercando la fuente lumínica, que se va alejando, a medida que se va acercando a la fuente lumínica, la persona va a percibir un color más azul. ¿Y por qué? Porque miren, fíjense aquí, a medida que se va acercando como que la onda se va comprimiendo. Eso significa que si la onda se va comprimiendo, significa que la frecuencia va a ser mayor. En caso contrario, cuando se aleja, resulta que la onda se va estirando. Y si se estira, significa que la frecuencia va a ser menor. ¿Ya? Eso es lo que tienen que tener bien considerado, donde finalmente aquellos cuerpos que se van alejando se van a percibir como rojos y aquellos cuerpos que se van acercando se van a percibir como azules. Y ahí es donde llega la pregunta siguiente. ¿Por qué? Upa, ¿por qué? ¿Por qué resulta que se perciben galaxias de color azul y otras galaxias de color rojo? ¿Qué creen que significa eso? Piensen que en general las galaxias son blancas. ¿Qué significa entonces que una se vea azul y otra se vea rojo? Viendo ahí lo que es la animación, viendo lo que está escrito ahí, ¿qué creen ustedes? ¿Qué significa que una galaxia sea azul y una galaxia sea roja? Gonzalo, intenta responder a lo que te pregunto, por si acaso, si es que lo quieres en el chat. No depende mucho de la amplitud, depende más de la longitud de onda y la frecuencia. Que también como que depende de la amplitud porque, o sea, si la luz se está es una onda, obviamente, y la onda está un poco más lejos de la persona en la visión, entonces la amplitud de la onda en el color y el efecto Doppler igual depende, porque si el receptor que está recibiendo la luz lo recibe de otro color, significa que la amplitud de la onda está más pequeña. Cuidado Pero en ahí, cambio, cuidado ahí, Gonzalo, porque lo que hace el efecto Doppler es solamente el modificar la frecuencia. La amplitud aquí no tiene nada que ver. Aquí solamente cambia la frecuencia. Y en el caso de la luz, la frecuencia está relacionado con el color, que es lo que habíamos visto con el tema del espectro electromagnético. Así que cuidado, mucho cuidado. Entonces, díganme chicos, alguno dígame. Eh, ¿Qué significa cuando yo observo, resulta que yo soy un astrónomo y veo las estrellas a través de un telescopio y veo una galaxia, ¿ya? De color rojo? ¿Qué significa que sea roja? ¿Qué significa que una galaxia sea de color rojo? Pensando en todo esto de lo que he hablado del efecto Doppler. ¿A nadie se le ocurre? No, chicos, a nadie se le ocurre. ¿Podría ser una encuesta? ¿Tendrá el tiempo? No, no tengo el tiempo. ¿Qué significa que una galaxia sea de color rojo? ¿Ya? A ver si le doy más pistas. Que no sé, no creo que me vayan a responder. Pero bueno, piensen, recuerden, cuando un cuerpo se está acercando al receptor, resulta que, perdón, cuando una onda se está acercando al receptor, o sea, perdón, cuando una fuente de ondas, ahí sí, una fuente de ondas, algo que emita ondas, se acerca al receptor de esas ondas, resulta que el receptor va a percibir su frecuencia como mayor de lo que realmente es. En cambio, si se aleja, el receptor va a percibir esa frecuencia como menor de lo que realmente es. Profe, Dígame. una frecuencia, o sea, ¿cuánto es una frecuencia llega a ser dañino para el oído humano? ¿Cómo? No te caché. Que, a ver, ¿cómo le pregunto? Repite la misma Que, pregunta, repítela nomás. ¿De cuánta frecuencia puede ser?
puede llegar a ser dañina al oído humano. Ah, ya, en el caso del sonido. Ya, ¿cuánta frecuencia? Es que yo creo que eso está más relacionado con la intensidad y la frecuencia, ¿ya? Porque el oído humano puede percibir hasta una frecuencia de 20.000 Hz. Una frecuencia mayor a esa simplemente no la va a escuchar, ¿ya? Pero ahora si tienes una frecuencia de 20.000 Hz y además una intensidad gigante, es decir, una amplitud grande, ahí yo creo que se podrían reventar los oídos en ese caso. Podría llegar a sangrar y todo. Pero está más relacionado con la intensidad del sonido, ¿ya? Que eso está, si no me equivoco, sí, pues está relacionado con la amplitud, más que nada. La amplitud y la frecuencia. Pero así como qué frecuencia específicamente y qué intensidad, y no sé. Pero sé que a los, por ejemplo, en el avión que emite 140 decibeles, si no me equivoco, 150, ya eso es un sonido totalmente fuerte como para ya dejarte sordo. Generalmente uno tiene que estar como a los 120 Profe, máximo para que no afecte. Dime. acá, o sea, lo busqué por internet, pero aquí me dice, Dale nomás. dice, para frecuencias más bajas o más altas, la dinámica se reduce. Sin embargo, como se muestra en este gráfico, todos los sonidos superiores a 90 Hz dañan el oído interno. Incluso pueden causar daños irreversibles por encima de los 120 Hz. De Eh, los 120 Hz. ¿Sí? Va. Qué raro porque encuentro muy raro que entonces que podamos percibir hasta los 20.000 Hz en ese caso. Pero ahí debe haber algún tipo Ya, nosotros podemos de relación percibir con la intensidad y 20.000 todo. Hz cuando está como de lejos, pero si se está de cerca, sí, es obvio que puede explotar. Claro, es que ahí tiene relación con lo que es la intensidad, porque a medida que mientras más lejos está, la intensidad va a ir disminuyendo, más que nada. Pero ahora si está cerca y quizás con qué intensidad, ahí claro, podemos reventarnos los oídos y todo. Pero bueno, ya, voy a terminar simplemente, parece que nadie me respondió lo de las galaxias. ¿Será? Resulta que uno puede observar galaxias azules y galaxias rojas, ¿ya? Eso está relacionado con lo que es el efecto Doppler. Tal como ya hemos dicho aquí, según ya podemos ver aquí, aquellos emisores de ondas, aquellos emisores de luz, fuentes de luz, como estas galaxias que a través de las estrellas que tienen, empiezan a emitir luz. Resulta que cuando se acercan son azules y cuando se alejan son rojas, ¿ya? Es Yo le iba decir, a responder esa uno pregunta de la percibe, luz roja. ¿cómo? Yo le iba a responder esa pregunta de la luz roja. No, casi. Bueno, justo estaba respondiendo. Pero bueno, es decir, hay galaxias que son azules porque finalmente estas se están acercando a nosotros, mientras que hay otras que son rojas, que son aquellas que se están alejando. ¿Ya? Por eso es que en un momento se pensaba que el universo era, ¿cómo decirlo? Era como finito y que debía haber algún borde o algo por el estilo, o simplemente era infinito, y después empezaron a descubrir que finalmente el espacio empieza a expandirse. ¿Cómo lo demostraron? Con el hecho de que encontraron estas galaxias que son rojas, finalmente. Porque teniendo en cuenta lo que es el efecto Doppler, dijeron, oye, si esto es rojo, cosa que es raro, que no debería verse así, es por el efecto Doppler, y eso significa entonces que se está alejando. Es como si esta galaxia finalmente se está moviendo. Y si consideramos una galaxia que está lejos, lo más lejos posible, que nosotros consideramos como límite, y resulta que esta se está alejando, eso significa entonces que el universo está en expansión. ¿Ya? Eso es lo importante del efecto Doppler finalmente. Más que nada. Y ahora sí como un plus. El premio Nobel de Física que se ganó en la última vez, no tengo muchos detalles, pero lo que dice él es que el Big Bang se produjo, antes del Big Bang había otro universo. Eso significa quizás que quizás el universo pasado se fue expandiendo y después se fue comprimiendo.
O quizás solamente se comprimió en el momento y después llegó a explotar y nosotros ahora simplemente nos estamos expandiendo. O quizás sea todo un ciclo de expansión y compresión. Eso obviamente eso lo vamos a ver quizás cuándo. Pero en sí, eso se podría llegar a explicar en el instante en que una galaxia de color rojo, de la nada, se vuelva azul. Es decir, algo que se estaba alejando, de repente le da por empezar a acercarse. Y ahí entonces podríamos decir que el universo, además de expandirse, puede llegar a comprimirse. ¿Ya? Eso es algo relacionado más con lo que es la astronomía. ¿Ya? Vamos a ver, dice Earthshot, una luz roja. ¿Para qué te refieres con eso? Vamos a ver. Pero bueno, ya voy a tener que dejar la clase hasta aquí porque ya me estoy pasando un poquito el tiempo. Pero les explico qué vamos a ver después. Después vamos a hablar de lo que es la polarización. Quiero que vean esta animación. Si se dan cuenta, resulta que aquí tenemos dos lentes. Una lente aquí y una lente más grande que está afuera. Y por el mero hecho de girarlo un poquito, resulta que ya no podemos ver a través de la lente. Por el mero hecho de girarlo un poquito, ya no podemos ver a través de la lente. Lo que es muy, muy, muy raro. Y eso es lo que se llama polarización de la luz, que voy a tener que explicarlo en la próxima clase. ¿Ya? Donde ahí en la próxima clase también vamos a hacer unos ejercicios. Por si acaso, vamos a hacer un cierto ejercicio relacionados con reflexión, refracción, la difracción, etcétera, etcétera, ¿ya? Para ahí empezar ya a evaluar sus conocimientos con respecto a esto. Así que eso, chicos, dejamos la clase hasta aquí, ¿ya? Lamentablemente no alcanzamos a hacer más. Espero, muchas gracias por venir, primero que todo. Espero que hayan entendido, espero que me haya explicado lo mejor posible. Nos vemos en la próxima clase. Por si acaso, este jueves sí hay reforzamiento para que vayan reforzando el tiro las preguntas que le puedo ir haciendo relacionados con esta materia, por si acaso. ¿Ya? Así que eso, nos vemos o el jueves o nos vemos la próxima semana. Chao, que les vaya bien, chicos, que estén bien. Finalizar grabación.